orfanato, o se olvidaron de mí porque mis padres tuvieron que emigrar y en algún momento me dejaron solo. Me crecí solo, pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que somos hijos de Dios. Su palabra dice: aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Somos hijos por la gracia de Dios. Su palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le hemos recibido nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Tenemos una herencia incorruptible de gloria. ¿Cuántos están alegres por esa herencia? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Hay alguien que esté agradecido con el Padre? El Padre es bueno, su misericordia es para siempre. Tenemos la dicha de tener un buen Padre y Él nos ama, Él nos ha liberado, Él nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos ha dado una vida y vida en abundancia. Alguien puede cantar de esta libertad, alguien puede sentir la alegría de ser un hijo libre, libre. Somos libres por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero Redentor. Oh, eres bueno, Dios. Queremos agradecerte en esta hora tu bondad infinita. Yo soy hijo de Dios. Qué lindo ser tu hijo, Señor. Somos tus hijos y estamos agradecidos en esta hora, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá y congregarnos y compartir. Y sobre todo, Señor, si yo soy tu hijo, la persona que tengo al lado también es tu hijo. Son tus hijos. Significa que estamos en familia. Gracias por esta familia que nos das, Señor. Esta familia en ti. Somos la familia de Cristo. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, también en esta hora que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele y traiga aliento para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta libertad. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios es bueno, mis amados. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Dios es maravillosamente bueno. ¿Cuántos damos un gloria a Dios en esta hora? Vamos a leer la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender un poco. Vamos a aprender de un mal ejemplo. Así es el mensaje de este día. Aprendiendo de un mal ejemplo. ¿Sabe que a veces los errores ajenos pueden ser nuestras mejores maneras de aprender o nuestra mejor lección para aprender? Hay maneras de aprender en la vida. Una, podemos aprender con las experiencias de otro, que es prácticamente barato y fácil, y otra es aprender con nuestras propias experiencias. Pero en este día vamos a aprender de un mal ejemplo. Así que les invito a que abramos las escrituras en Mateo capítulo 27 y vamos a leer desde el versículo 3. ¿Están alegres, hermanos? ¿Sí? Quiero ver de verdad si están alegres. Sonría, por favor. Dios le ama, Dios es bueno, amén. Su misericordia es para siempre, amén. Mateo capítulo 27, versículo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Vamos a esperar que lo puedan tener para leer. Mateo capítulo 27, versículo 3 al versículo 5. 3 al 5. Dice la palabra de Dios así. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. No se esperaba ese mensaje, ¿verdad? Que le hablen de ahorcarse. No se preocupen, que no se trata de eso, sino que vamos a aprender de un mal ejemplo. Como les dije, a veces los errores ajenos son nuestras mejores lecciones. Y especialmente en la palabra del Señor todo es con una intención. No crea que fue escrito por casualidad. A veces nos preguntamos cuando leemos las Escrituras, no sé si le ha pasado a usted. Estamos leyendo algo y decimos: ¿cómo es posible que la Biblia diga eso? ¿No le ha pasado? Me ha pasado tantas veces cuando veo cosas atroces, porque hasta eso se encuentra ahí. Se encuentran unas cosas que uno se queda perplejo, sorprendido. Y uno dice: ¿cómo este libro puede contener eso? ¿Cómo este libro puede contener, como por ejemplo, el fracaso de un gran rey? Usted ya sabe la historia de David. No fue la más bonita, pero ¿por qué está ahí? Está ahí con un propósito. La palabra en Romanos capítulo 15 y en el versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si hay un motivo por el cual están escritas las cosas, es para nuestra enseñanza. Así que nada de las Sagradas Escrituras es mera casualidad. Todo tiene un propósito. Y en esta ocasión vamos a leer y hablar de uno de los personajes que casi nunca se habla y de los nombres que nadie le quiere poner a uno a sus hijos. ¿O alguno de ustedes se llama Judas? Hay de haber alguno, no sé, tal vez online, alguna persona que se llame Judas, pero son escasos. Usted no piensa: ay, cuando mi hijo nazca, ¿verdad? Nunca pensamos eso. Le voy a poner Judas. Porque siempre lo vemos como un traidor, ¿sí o no? Y de hecho, cuando vemos y hablamos de Judas, especialmente Iscariote, porque había otro Judas, pero cuando estamos hablando acá, estamos hablando de Judas Iscariote, y se llama Iscariote porque se dice que él era de una vía de Iscariot, de Queriot se llamaba la vía. Entonces, esta vía no estaba en el lado norte, al norte de Jerusalén, sino que estaba al sur de Galilea. O sea, todos los discípulos que Jesucristo, él les llamaba, estaban en la parte de alrededor de Galilea. Cuando usted mira en los mapas que tienen las Biblias, hay un lago, y ese es el lago que está en la parte superior, no el mar Muerto, sino un lago más arriba, que también se le conoce como Mar de Galilea. Alrededor de ahí Jesús escogió a sus discípulos. Pero había uno que no era de alrededor de Galilea, sino que era de Queriot. Y ese era Judas, el Iscariote. Era el único que no fue de esa región. Y curiosamente, cuando vemos a Judas en las Escrituras y se hace mención de otros discípulos, él siempre se encuentra en lo último de la lista. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, cuando Jesús llama a sus discípulos, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Pero cuando se menciona de último, también se dice algo de Judas: el que también le entregó. Yo creo que esa no es la mejor forma de aparecer en un libro.
y menos en las Sagradas Escrituras, que se hable de alguien que entregó a Jesucristo. Creo que es una de las peores menciones que se pueden hacer, porque ser traidor es algo casi imperdonable. Si una persona traiciona a su patria, lo excomulgan. Eso es lo peor que puede hacer alguien, traicionar. Y cuando nosotros vemos en la aparición de este personaje, no es algo que meramente aparece ya en el Evangelio, sino que ya se había hablado de antemano acerca de él. Se había hablado, lo podemos ver en Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Se estaba hablando de la acción que tomaría Judas. Eso vemos también como, me gusta cómo lo dice la traducción lenguaje actual, dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en mi contra. El cumplimiento de esa profecía lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 18 al 19, cuando Él les habla diciendo, no hablo de todos, yo sé aquí que les he elegido para que cumplan las Escrituras. El que come pan conmigo levantó su calcañal, dice, para que se cumplan las Escrituras, el que levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es decir, Jesús le dice, esto va a pasar, lo profetizado se va a cumplir, se los estoy diciendo antes. Así que no fue una casualidad que Judas apareciese en este escenario. Pero esto nos da a entender que Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo con antelación. A Dios no se le escapa nada. Él es omnisciente, todo lo conoce. El salmista decía, he aquí que aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes. Hasta más, es más, dice, mis pensamientos te son conocidos. Lo que nosotros pensamos, Dios ya lo conoce. Pero era necesario recordar que Judas no fue puesto en esa situación o como que Dios le obligó a hacer eso, sino que de antemano Dios conocía el corazón que tendría Judas. Él conocía que él iría tras su propia malicia, que él iría tras su propia elección, que él escarbaría profundo en un lugar donde él ya no iba a poder salir. Porque vemos que Judas no dio paso atrás, sino que los pasos que daba Judas eran cada vez acercándose al momento de traicionar a Jesús. Dios no nos ordena que hagamos lo malo, porque Él es un Dios recto, Él es un Dios santo. Él no tiene que ver nada con el pecado. Su palabra dice que tiene que ver lo justo con lo injusto, que tiene que ver lo bueno con lo malo. No tiene nada que ver. La luz con las tinieblas no tiene nada que ver. Dios es santo. Él es santo. Él no te va a motivar a pecar. Él jamás lo hará. La palabra nos dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. No es que Dios lo está tentando. Nadie puede decir, Dios me ha tentado para hacer el pecado. No. El enemigo puede poner tropiezo, pero no es Dios. El enemigo quiere que caigas, claro que sí, pero ese no es Dios. Dios quiere que vivas una vida santa, íntegra, consagrada para gloria y honra de su nombre. Así que viendo la vida de este hombre, quiero que aprendamos algunas lecciones. Vamos a aprender de este personaje que casi nunca hablamos. Y lo primero que quiero que veamos es que un buen comienzo no garantiza un buen final. Eso es algo que lo tenemos que ver a través de la vida de Judas.
Recordemos que Jesús llamó a Judas así como llamó a los otros 11. Él lo llamó porque le amó. Esa fue la razón también por la que ellos dejaban todo, porque se sentían valorados, se sentían apreciados por Jesús. Jesús no era cualquiera. Cuando le veían a un maestro que traía algo diferente a lo que decían los fariseos, algo diferente a lo que decían los saduceos, algo diferente a lo que promovían los revolucionarios del entonces, como los celotes. Jesucristo traía algo totalmente distinto, y entonces todos querían andar con él. ¿Se imaginan en esa época haber escuchado a Jesús? Haber escuchado el sermón del monte, donde multitudes se aglomeraban para escucharle, y que dentro de toda esa multitud le dijo a uno que le siguiera y que le haría pescador de hombre. Le dijo a otro: deja tus tributos. Solo les decía: ven y sígueme. Y ellos dejaban los tributos, como lo hizo Mateo. Lo dejó todo cuando le escuchó: ven, sígueme. Era la palabra que les decía: ven, sígueme. Y lo dejaban todo, lo dejaban todo. Y esto me da a entender también que Judas no fue la excepción. Judas también lo dejó todo por seguir a Jesús. Dejó su ciudad, Queriot, por andar por las regiones de Galilea con Jesús. Él lo dejó todo. Él sintió el amor de Jesús. Y ese amor, es que, hermanos, el amor de Jesús atraía multitudes, atraía a la gente. Por pecadores que fueran, se sentían amados, apreciados, valorados. Los señalados encontraban refugio en él. Aquellos despreciados se sentían ahora valorados. Aquellos enfermos también recibían sanidad. Es más, aquellos que no tenían esperanza encontraban una esperanza. Aún los muertos resucitaban. Es que en Cristo había algo distinto. Así que Jesús también llamó a Judas. Y no podemos asegurar de que él fue malo desde un inicio, pero hay algo que podemos notar en las escrituras, porque me imagino que él, cuando se imagina, le escogió Jesús, o sea, dentro de multitudes escogió a 12. Cuando Jesús le dijo: Judas, ven, sígueme. ¿Cómo se ha de haber sentido Judas? Ha de haber sentido alegría. Ha de haber sentido: ¿de verdad yo? Porque esa es la reacción de alguien cuando es escogido por Jesús. ¿Yo? Sí, a ti te quiero usar. ¿A mí? Hay alguien que se siente así, escogido por Dios, y uno dice: ¿yo? Habiendo millones de personas en el mundo, unas personas están adorando a pedazos de metal, a pedazos de hierro, a pedazos de madera. Otros adoran a otras personas. Pero Dios dijo: a ti te quiero para que me adores a mí, no a las criaturas, sino al Creador. Yo quiero que tú me conozcas a mí, el Creador de todas las cosas. ¿Acaso no somos privilegiados por eso, mis amados? ¿Cuántos se sienten privilegiados? Por eso el apóstol Pablo decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él nos amó, pero Él también nos escogió. ¿Sabe qué significa escoger? ¿Alguno de ustedes cortó alguna vez café por casualidad? ¿Alguien aquí? Levante la mano. Ahí he visto. Cuando cortan café,
agarran de todo. Pero llega el momento donde esa cesta la ponen en un lugar y empiezan a tomar cafés escogidos que le llaman gourmet. Este grandecito, este que está mejor. Y los empiezan a escoger y los ponen aparte. Y es decisión de la persona que está haciéndolo el elegir cuál sí y cuál no. Imagínense habiendo millones de personas en el mundo, Dios dijo: a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Y también Judas, a ti te quiero. Fue elegido también Judas. Pero su elección quizá la recibió con amor. Cuando le dijo: vas a ser parte de mi equipo, ha de haber sido emocionante para él. Y se ha de haber sentido hasta cierto punto: wow, qué dicha, qué privilegio, porque soy el único que no resido en la región de Galilea, sino que en Queriot. Se ha de haber sentido así. Pero lo más seguro es que inició con buenas intenciones. Él reconocía a Jesús, que Jesús era alguien diferente, alguien no común, alguien que era distinto, que era enviado por el Padre Celestial. Él tenía eso en su corazón. Así como tú y yo nos alegramos el día que nos entregamos a Cristo. ¿Cómo fue ese día para ti cuando el Señor dijo: hijo mío, dame hoy tu corazón y vean tus ojos por mi camino? ¿Cómo se sintió usted? ¿Alguien se acuerda del día que entregó su vida a Cristo? ¿Cómo fue ese día? ¿Fue un día de tristeza? Ay, qué desgracia, me escogió el Señor. ¿Así fue? ¿O fue: Dios, gracias, estoy llorando, pero no de tristeza, sino de alegría, porque me has escogido, me has amado, me has perdonado, eres bueno? Entonces, miren, es necesario recordar que cuando nos llamó el Señor lo hicimos con esa alegría. Judas lo hizo también igual. Él se sentía feliz andar con él. Era un privilegio. Andaba con la persona más famosa, no solamente de ese entonces, sino que sería la más famosa de todos los tiempos, porque Jesús marcó la historia para siempre. Entonces él andaba con ellos y se sentía feliz. Él se sentía bien. Pero quiero decirles que hay que recordar que en este caminar de la fe muchas veces van a haber diferentes circunstancias que quizás la adversidad nos quiera hacer cambiar la perspectiva. Y en una ocasión Jesús se los pone como en una parábola y les dice: miren, ahí estaba Judas, por cierto. El sembrador salió a sembrar. La semilla era una semilla buena, porque a donde caía fructificaba. El detalle estaba el terreno donde caía. Una cayó sobre el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otro cayó entre pedregales, creció rápidamente, pero cuando vino el sol se secó. Otra entre espinos, pero el problema fue que los espinos la fueron opacando y ya no pudo ser fructífera. Hasta que hubo una que cayó en buena tierra, y esa llevó fruto. Pero los discípulos empiezan a decirle a Jesús: ¿qué significan las parábolas? ¿Por qué a esto les hablas en parábola y a nosotros nos declaran las cosas? Y el Señor empieza a relatarles a ellos, pero después les empieza a declarar qué significaba aquella parábola. Y les dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero oiga esto: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no tiene crecimiento, no va a dar fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Jesús, cuando él dio este mensaje, sabía que frente a él también tenía a Judas. En otras palabras, que a Judas no le quedó ninguna duda de qué se estaba refiriendo Cristo cuando él explicaba la parábola. Y a veces los afanes de la vida también nos alejan de Dios, nos ahogan. Cuando vienen las tribulaciones, es ahí donde decimos, no sé si seguir más al Señor. Estamos entre piedras. Pero es necesario tener con firmeza el llamado que hemos recibido, no importa las circunstancias. Tenemos que ser fieles a Dios, amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 10 y en el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso es necesario tener en cuenta la firmeza, porque tu comienzo puede ser buenísimo, pero no es tan importante cómo comienzas, sino cómo terminas. Si tienes un buen comienzo, gloria a Dios, pero que tu final también sea el más óptimo, porque de nada te sirve comenzar bien y terminar ahorcándote. De nada te sirve comenzar bien y tirar la toalla en el último segundo de tu vida. De nada te sirve haberte esforzado tanto para después venir a darlo todo por perdido. De nada te sirve haber muerto al pecado tantas veces, muriendo a tu yo, muriendo a tus deseos, y al final decir, bueno, ¿para qué? Mejor me suelto y que venga lo que tenga que venir en esta vida y me depravo en el pecado. De nada sirve tu comienzo si tu final no es el mejor. Nada asegura que un buen comienzo será un buen final. Es necesario estar fundamentados en Cristo para que si nuestro comienzo sea bueno, también el final sea el mejor. Amados, en estos años que tengo de estar en Cristo por gracia y por misericordia de Dios, he conocido tantas personas y he convivido con muchas de ellas. Muchos en algún momento los vi en un gran apogeo, en momentos donde ellos se sentían intocables, que tenían un ministerio súper poderoso, decían. Muchos que se sentían más santos que todos y a todos les querían poner el pie porque no llegas a la altura que yo tengo, porque yo soy el más santo. Y poniendo leyes sobre otros que ni siquiera ellos después las pudieron llevar. Comenzaron bien, los vi caminar bien un tiempo, pero me afligía cada vez que los veía, porque yo decía, esto lleno de orgullo y esto lleno de tanta vanagloria no va a acabar bien. Y de hecho, muchos no acabaron bien. Se fueron a la eternidad después de haberle servido tanto tiempo a Dios. Se fueron sin Dios en su pecado, lamentablemente. Por eso tenemos que tener en claro, mis amados, que debemos esforzarnos y pedir la ayuda de Dios para que nuestro final sea el mejor. El apóstol Pablo, él escribe a Timoteo antes de él ya partir. Cuando atisbaba el día de su muerte, él decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan y aman su venida. El apóstol Pablo, él dijo, he terminado la carrera, pero abrazando la fe. He terminado esta buena batalla, pero sigo de pie. El enemigo quiso hacer tantas cosas conmigo, pero aún sigo aquí. Y si el día de mañana me toca irme, me iré con el Señor en mi corazón.
Me voy a ir con una esperanza viva, no con una esperanza muerta. Me voy a ir viéndolo como viendo al invisible. Me voy a ir con la fe puesta en Él, que aunque deshecha esté mi cuerpo y yazca en ese polvo de la tierra, un día Él va a aparecer en los aires y va a sonar esa trompeta y me levantará. Aleluya, aleluya. Él es bueno, Él es bueno. Mis amados, pero tenemos que morir abrazando la fe. Las personas no se alejan de un día para otro. Son pasos cortos que les van llevando a la perdición eterna. No es algo de una vez, es algo que va paso a paso, paso a paso. Y uno se va confiando y el enemigo nos va llevando por ese curso. Pero hermanos, nosotros, el día que demos el último suspiro en esta vida, cuando exhalemos ese aire, también poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí no somos eternos, mi amado, no somos eternos. Pero ¿sabe qué? Un día el que ha de venir vendrá y Él tendrá misericordia de estos cuerpos mortales. Gloria a Dios. Así que no importa cómo comencemos, porque eso no nos garantiza. Tenemos que ser fieles a Dios para que tengamos un buen final. Lo segundo que quiero que aprendamos acerca de este mal ejemplo es que el faltar al compromiso, a la decisión de seguir a Cristo, es una pendiente bien sutil y también es resbaladiza. ¿Sabe? Hay momentos que uno no sabe que ven una pendiente, uno no se da cuenta. Uno empieza a caminar y dice: ¿por qué estoy tan cansado? Y usted piensa que va en lo parejo, pero en realidad no, va en una pendiente que usted no la ve. Es pequeña. Y uno lo puede ver a veces en los automóviles. Cuando va, uno siente que va en una parte plana, pero no lo es. Siente que el carro va un poco forzado, pero no se da cuenta porque es imperceptible muchas veces. Y lo peor de todo, que es resbaladizo, o sea, es fácil de caerse. Miren, quiero decirles que cuando una persona deja de amar a Jesús, cuando una persona deja de seguir a Cristo, siempre pasa de una forma bien sutil, como les digo, es pasito a pasito que van así. Pasos imperceptibles que muchas veces no vemos. La gente no se aleja de Dios de un día para otro, sino que las decisiones diarias lo van alejando. Y eso fue lo que le aconteció a Judas. Judas no tenía un corazón 100% rendido a Cristo, pues Judas tenía pecados que los había domesticado. Es decir, se había acostumbrado a vivir con ese pecado. Y miren, lo peor es que un pecado domesticado es aquel que te hace sentir que no es tan malo. Judas decía: bueno, si igual siempre me invita a salir con él. Cuando va a hacer sus grandes sermones, me dice: Judas, vamos. Y él le acompañaba. Judas se sentía confiado con su pecado domesticado. Oh, pero yo todavía veo milagros, decía Judas. Todo está bien. Su pecado estaba domesticado. Todavía sigo compartiendo en su mesa, decía Judas, porque me invita a cenar y a comer. Tenía domesticado su pecado. No se había dado cuenta. Judas tenía un gran problema de arrogancia y él no deseaba arrepentirse, porque Jesús era intencional cuando él hablaba. Dice que, quiero que vean cómo Judas fue dando esos pasos, y en uno de ellos quedaba, es que él tenía torcido su corazón. Él tenía torcido su corazón porque era codicioso. Dice la palabra que en cierta ocasión, después de la resurrección de Lázaro, Jesús comparte con María, Marta y Lázaro. Y cuando está ahí, aquella mujer María, ella derrama un frasco
de un valioso perfume de nardo puro y se lo derramó al Señor. Y cuando se lo derramó, ella ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Pero ¿sabe quién estaba ahí también en ese momento maravilloso donde estaban dando un reconocimiento a Jesús? También estaba Judas. ¿Y sabe qué dice la palabra acerca de él? Y dijo uno de sus discípulos, porque el olor empezó, el perfume empezó a llenar toda aquella casa. Y cuando Judas lo olió y dijo, ¿cuánto vale esto? Esto es aproximadamente el trabajo de un año que cuesta este perfume. Más de 300 denarios. Mire, él le puso rápido el número. ¿Cuánto es 300 denarios? ¿Qué hiciéramos con estos 300 denarios? ¿Y sabe qué dijo, qué dice la palabra? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Y mire lo que le pone, y se lo hubiésemos dado a los pobres. Ay, qué bueno era Judas, ¿verdad? Judas pensaba en los pobres. Pero mire lo que dice después la palabra. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, oiga, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que en ella se echaba. Eso está en San Juan capítulo 12, versículo del 1 al 6. Él sustraía de lo que echaban. Entonces él pensó, 300 denarios, ¿cómo a esta mujer se le ocurre tirar eso? En la bolsita hubieran dado a bien. 300 denarios, el ministerio de Jesús es un ministerio próspero, tiene mucho. Judas, ¿pero usted cree que pensaba en eso? No, él, ¿cuánto pudiera yo sacar de 300 denarios? El pensamiento de él dice, porque era ladrón. Imagínese. Ahora, la codicia que tenía él, y cuando hablamos de codicia estamos hablando de ese afán por la riqueza, de ese afán pero excesivo por la riqueza, esa obsesión por la riqueza. No es que sea malo el ser rico, mis amados. Si Dios te quiere bendecir con millones, gloria a Dios. Acuérdese de mí cuando eso pase, o si ya los tiene, ¿verdad? Pero no, o sea, no se trata de que no puede tener uno riqueza, claro que sí. El problema es cuando el corazón está de una forma incorrecta, porque eso ya es sobrevalorar la riqueza y anteponerla antes que Jesús o Dios. ¿Se acuerda que el joven, cuando él dice, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud? ¿Qué cosa me falta? Ah, una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí dice de que entonces lo que hizo fue irse. Entonces Judas, él, mis amados, tenía este afán por la riqueza excesiva. Y a veces estos pecados que nosotros domesticamos, él ya lo sentía normal y dice que extraía, o sea, era algo que ya lo tenía, él ya lo hacía, ya no sentía remordimiento. La primera vez, ¿se imagina la primera vez que Judas le sacó ahí a la bolsita? Uy, ha de haber sido, ay, pero es que me veo en esta necesidad y esta tentación, tengo una buena cantidad, y será que si le saco unos 10 dracmas al Señor no se da cuenta. Y entonces metió la mano, y el problema es que lo hacía constantemente y ya sabían que era ladrón. Así lo dice el evangelio, este evangelio. Así que miren, mis amados, entre más nosotros alimentamos estos pecados domesticados, es más peligroso, porque en cualquier momento se dan la vuelta y nos van a devorar. Y cuando hablo de domesticar, estoy hablando, usted sabe qué es domesticar un animal. Me estoy haciendo esa analogía. Así cuando alguien decía, hoy estoy domesticando este caballo, dicen, porque el caballo es un caballo que nunca ha sido domesticado. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que no se pueden domesticar, aunque se vean que son salvajes, pero no tanto. No puede. Y el pecado no es domesticable, por mucho que sienta que tiene el control. Treadwell pasó 13 veranos conviviendo con unos osos. Y él jugaba con estos osos salvajes en uno de los parques de Alaska. Y él, con 13 años, él se sentía que eran sus amigos.
Él se sentía de que tenían esa confianza. Pero en el año 2003, uno de esos osos también le agredió, se comió a él y se comió a su novia. Porque él creía que estaba con un animal que lo podía domesticar. Algo parecido le pasó a Marius, que él crió un hipopótamo desde muy pequeño. Y es más, él lo consideraba su hijo. Le daba de comer, jugaba con él, se subía sobre el hipopótamo como que era un caballo. Pero ¿sabe qué pasó? En el año 2011, el hipopótamo lo atacó, se lo llevó a un río y lo despedazó, se lo comió. Porque hay cosas que no se pueden domesticar. Y el pecado es algo que no se puede domesticar, te va a tragar en cualquier momento. Quisiera decírtelo de otra manera, pero es que no se puede. Con el pecado no podemos andar jugando, mis amados. Entonces, dijimos, lo primero, tenemos que saber de que no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Segundo, que la falta de compromiso en la decisión espiritual es algo que puede ser bien sutil, pero resbaladizo, o sea, te puede llevar a una gran condenación. Lo tercero que quiero que veamos es que debemos nosotros de honrar la identidad que hemos recibido en Dios. Eso nos ayuda a ser fuertes, a terminar fuerte esta carrera, mis amados. Cuando nosotros honramos, cuando nosotros valoramos los que somos en Dios. Si Judas hubiera considerado quién él era en Dios, quién era él en Jesús con ese llamado, la mente de Judas tal vez hubiera cambiado un poco, porque no era cualquier cosa. Jesús le llamó a Judas para que fuera su seguidor y para que fuera su imitador y para que fuera portador de su poder también, para que llevara el evangelio así como los otros a todas las naciones. Ese fue lo que Dios tenía para Judas. Pero su elección fue distinta al llamado que Dios le había hecho. No honró el llamado que Dios le había hecho. Dios te ha hecho un llamado y tienes que valorarlo, agradecerle a Dios por ese llamado. No puedes verlo de menos. Esto es grande lo que Dios te ha dado. Eso es algo maravilloso. ¿Creen que no hubiera sido lindo andar caminando con Jesús? Judas estuvo ahí. Judas tuvo el privilegio de ver la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si yo pudiera volar en el tiempo, quisiera haber andado con Jesús. Hubiera querido ser uno de esos 12. Pero no Judas. Hubiera querido andar ahí. Hubiera querido ver todo lo que él hacía, pero Judas tuvo esa experiencia de primera mano. A él no se la contaron, él no la tuvo que leer de uno de los evangelios. Él anduvo con Jesús. Él anduvo con Jesús. Él vio cuando se posaban las manos sobre aquellos paralíticos y salían caminando. Él pudo ver cómo los ciegos también veían, cómo los sordos escuchaban, cómo aquellos que eran cargados, oprimidos por el diablo, eran también liberados. Él vio cómo los muertos resucitaban. Él lo vio, pero él no valoró su llamado. ¿Estás valorando el llamado de Dios? Tú también has visto milagros, tú también has visto maravillas. Jesucristo también ha estado caminando contigo, tú has caminado con Él. Pero no vale la pena no tener valor por lo que Él ha hecho por nosotros, por el llamado que nos ha hecho. Hemos visto momentos donde su gloria ha sentado sobre nuestras vidas. Él no tuvo ese valor por Dios, por Jesús, sino por sus pecados domesticados. Valoró más lo que él tenía, sus pecados. Muchas veces olvidamos nosotros tan fácil quiénes somos en Dios, mis amados. Pero es necesario recordar que no fuimos llamados para vivir conforme al mundo, sino para vivir una vida distinta al mundo. No fuimos llamados, hermanos, para ser uno más del montón, sino para marcar la diferencia en esta tierra. Tú eres la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, eres la luz del mundo, soy la luz del mundo. Hay algo diferente que Dios ha querido hacer en nosotros.
Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, quiero que recordemos quiénes somos en Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga lo que dice, somos hechura suya. Y me gusta cómo la dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Sabe qué es una obra maestra? Masterpiece. Todas las personas que son artistas tienen una obra que les representa en cualquier lado. Y esa obra tiene su nombre. Y es una obra preciada. Que si le dicen de todos lo que tienes, ¿cuál es tu obra maestra? Él saca su obra maestra con orgullo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Qué bueno es Dios. Eso somos en Dios. Somos hijos de Dios. Les dije en un principio la cita, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya, qué bueno eres Dios. La palabra del Señor también dice en Pedro, quiero que acordemos quiénes somos nosotros en Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Oh, gloria a Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Significa que Él dio el precio para que tú fueses de Él, adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Hay alguien que está agradecido en esta hora? ¿Hay alguien que puede dar un gloria a Dios? ¿Algún masterpiece que puede dar gloria a Dios? Una obra de arte que puede dar gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Nunca olvides quién eres en Dios. El diablo quiere decirte, no, tú eres ese pecador, tú eres el que domesticas el pecado. Eso dice el diablo, pero no, tú eres hijo de Dios, lavado y comprado a precio de sangre. No cuestas oro ni plata, pero cuestas la sangre de Cristo. Aleluya. Hay alguien que dé un gloria a Dios en esta hora. Si sabes quién eres en Dios y que Él te ha llamado conforme a su propósito, vas a vivir una vida diferente. Y como último punto quiero decirle que debemos de apreciar y abrazar la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos y para crecer y también para cambiar. Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentimiento. Todos. En algo nos equivocamos. En algo fallamos. Quizá tengamos algún pecadito domesticado. Judas oyó los mejores mensajes del mejor predicador de todos los tiempos, Jesús. Imagínense que hasta más de 2000 años predicando de sus sermones nosotros. ¿Cree que no fue un gran mensaje ese? Judas estuvo ahí. Pero curiosamente, él solo oía, pero no escuchaba. Es decir, no prestaba atención, no lo practicó, no lo vivió. El oír es el percibir un ruido. Jesús hablando, balbuceando. Él escuchaba, él oía el ruido, pero escuchar va más allá, es prestar atención. Esto me edifica, esto es lo que tengo que hacer. Y Jesús en una forma intencional hacía mensajes. Y en una ocasión dijo así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones, quizá ahí estaba Judas, hurtan.
sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín corrompe, ni los ladrones no pueden hurtar. Ahí estuvo escuchando eso. Ese mensaje, yo digo, después de ese sermón que le dio Jesús, era para que Judas corriera al arrepentimiento, ¿no le parece? Señor, perdóname, mira que soy bien codicioso, he andado contigo todo este tiempo y aquí he extraído unas cuantas monedas de ahí de la bolsa. Perdóname, Jesús, quiero hacer tesoros en el cielo. Él tuvo chance de arrepentirse y no lo hizo. No lo hizo. Mis amados, prefirió seguir conviviendo con sus pecados domesticados. Y es peligroso cuando nosotros también vivimos así, mis amados, sin arrepentimiento. O sea, un pecado domesticado es aquel que no creemos que es tan malo como parece. Decimos, porque hasta lo justificamos. Lo justificamos. Yo me siento mal con él o con ella porque se lo merece. Un pecado domesticado. Hablo mal de ella o de él porque habló mal de mí. Un pecado domesticado. Yo no es que quiera ser chismoso, pero como esta una vez me lo hizo, déjame le cuento también lo que anda escondiendo ahí. Un pecado domesticado. ¿Sabes qué? No te perdono porque no te lo mereces. Bueno, yo creo que esa persona sí se merecía la salvación entonces. Pero no, un pecado domesticado, no te perdono. Alguien puede decir, en el trabajo solo le voy a dar un besito a esta mujer que no es mi esposa, pero solo es uno. No creo que haya problema. Nadie me está viendo. Un pecado domesticado. Has tenido problemas de vicios y sabes que esa es tu gran debilidad. Y dices, una no es ninguna, te dicen tus amigos, ¿verdad? Y el problema es cuando te la echas y después otra, y te tomas otra, te bebes otra. Otro pecado domesticado. Ay, le voy a decir a mi mamá que voy para la escuela. Le voy a hacer creer que voy para allá, pero me voy con mis amigos. Allá va a haber otras cosas que yo sé que si mi mamá le cuento, no me va a decir que no me vaya. Otro pecado domesticado. ¿Cuántos pecados hemos domesticado? Y ¿sabes qué? El pecado no solamente te hiere a ti, sino que hiere a las personas de tu entorno. Hiere a tu alrededor. Lo peor de todo es cuando no hay arrepentimiento, porque Dios quiere que nos arrepintamos y lo debemos de hacer urgentemente. Su palabra dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como quinto punto, debemos estar alerta ante las trampas del enemigo, porque el enemigo te va a poner trampa siempre. Dice la palabra que después de que Jesús hubo estado con ellos y él les había dicho que uno les iba a entregar, entonces se apareció también Pedro, hizo señas que preguntara que quién era el que le iba a entregar al discípulo amado. Le pregunta, pregúntale quién va a ser. Y entonces el que estaba recostado sobre su pecho le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, mejor hazlo pronto. Hazlo pronto. Él ya tenía decidido, pero dice que tras el bocado también entró Satanás. Hermanos, lo que quiere decir es que media vez Satanás esté apoderado de tu cuerpo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La destrucción es segura. Por eso es que no podemos vivir domesticando nuestros pecados. Tenemos que correr al arrepentimiento. Los pasos que iban dando Judas parecían algo insignificante, pero quiero decirles
que en el momento cuando Satanás entró, él ya no pudo decir, ¿y ahora cómo me escapo? ¿Cómo me escabullo? No, él siguió. Estaba cegado por la ambición, porque le habían ofrecido dinero. Él decía, me ofrecen 30 piezas de plata, con esto solvento mucho. Y eso, el precio que le puso a su maestro. La codicia lo llevó hasta ahí. Estaba cegado por la codicia. Él no podía ver más allá. No pudo darse cuenta lo que estaba haciendo, que estaba entregando al dador de la vida, y que ni siquiera le iban a matar. No sé qué era lo que se le pasaba en la mente de Judas. Él ha de haber dicho, bueno, cobro estos 30 piezas de plata. De todas maneras, él es Jesús, algo puede hacer. Él dijo, bueno, le doy pido estas 30 piezas de plata, y quizás le doy la empujadita, porque queremos un libertador de Roma. Tal vez él se imaginaba que Jesús se iba a levantar en guerra. No sé qué pasaba en la mente de Judas, pero la cosa es que estaba equivocado. No estaba haciendo la voluntad del Padre. Su codicia le cegó y le llevó hasta ese punto bajo. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, mis amados. Por eso Pedro en su primera carta dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su pecado domesticado lo llevó hasta el suicidio. Se quitó la vida. Pero ¿sabes qué? A pesar de que nosotros vemos que él se arrepintió, porque dice que se arrepintió, llevó las 30 piezas de plata y les dijo, aquí están, se las devuelvo. Y la gente dijeron, no, nosotros no queremos. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Si eso es de sangre. Sabían que costaba la vida del Mesías. Pero ¿sabe qué? Él en realidad no se arrepintió. Él sintió ese remordimiento. Uy, lo hice mal, y ahora que lo he hecho mal, ¿qué tengo que hacer? Ya no sé cómo le veo la cara a Jesús. ¿Será que él me perdona? No. ¿Sabe qué? Llegó hasta el momento donde decidió quitarse la vida, y se colgó, se ahorcó, y quedaron sus partes ahí de una forma que no se la quieren ni siquiera imaginar. Y aquel campo se llama Seldama, campo de sangre. ¿Saben qué? Hasta el día de hoy existe ese lugar. Es un lugar inerte. Nadie compra, nadie hace nada en ese lugar. Pero este hombre tuvo oportunidades en su vida y no se arrepintió. Eso es lo peor. Su pecado le llevó a quitarse la vida. Y no se arrepintió de corazón. No, él sintió ese remordimiento. Porque el arrepentimiento te lleva a la cruz. El arrepentimiento te va a llevar a Cristo. El arrepentimiento va a ir en búsqueda de quién es el que me puede perdonar. Él no buscó perdón. Él dijo, bueno, yo creo que la solución es esta. El diablo hace muchas veces eso con las vidas nuestras, porque le fallamos a Dios, porque somos imperfectos, porque el apóstol decía, aquello que quiero hacer no hago, y lo que hago lo que no quiero hacer. Pero saben, el Señor nos llama a un arrepentimiento verdadero, mis amados. Necesitamos arrepentirnos. Probablemente no es el mensaje que esperabas, pero yo creo que es el que necesitas ahora, así como lo necesito yo. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. No podemos seguir domesticando el pecado. No podemos vivir como si soy o no soy cristiano. Tenemos que definirnos. Tenemos que pararnos valientemente y saber qué es lo que queremos en esta vida. ¿Cuántos queremos estar comprometidos con Cristo de verdad, mis amados? Una cosa es estar cerca de Jesús, y otra cosa es estar comprometidos con Jesús. Judas estaba cerca de Jesús, pero también estaba retirado de él. No podemos hacer así nosotros. Si este mensaje te lo he dado en este día, quisiera haberte predicado otra cosa, pero yo sé que esto te puede ayudar para la eternidad. Porque más vale que te arrepientas ahora, porque el día de mañana nadie lo conoce, nadie sabe qué va a pasar mañana. Es mejor decirle, Señor, lo ando por ahí, otro por ahí, pero Señor, esta otra mentira que le di al jefe, y bueno, era una mentirita piadosa, diciéndole que la llanta fue la que se me arruinó. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo quiero que se ponga en pie, por favor, en esta hora. Recuerde quién eres en Dios. Eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y Él
nos ama con amor eterno. Él te ama. ¿Sabes por qué envió este mensaje? No porque no te quiere. Es una muestra de su amor, porque te quiere cerca, pero también te quiere comprometido. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedir perdón a Dios. Es tiempo de comprometernos a llevar la cruz. Es tiempo de estar incómodos con el pecado, la vida pecaminosa que llevamos. Ese es el tiempo ahora. Créeme que no te lo digo porque quiero maltratarte, te lo digo porque te amo. Porque no quiero ver otro Judas ahorcado, porque no quiero ver un Judas también que niegue más al Maestro, que le venda. Sino gente que diga: Señor, prefiero ser un Pedro, que aunque él dijo, bueno, me voy a seguir pescando, tal vez encuentro, pero de repente el amor de Jesús le visita y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: ¿cómo le digo que le amo si yo le negué? Y le decía Pedro: Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Pedro decía: Señor, te quiero. Entonces Jesús le dijo: Pedro, ¿me quieres? Y se entristeció su corazón porque la última vez le dijo: ¿me quieres? Él dijo: Señor, sabes que te quiero. Porque él reconoció que no le amaba como él le había amado. Pero la diferencia fue abismal a la hora del final. ¿Pedro se colgó? No. ¿Pedro se suicidó? No. Judas sí lo hizo. El arrepentido de Pedro se paró enfrente de más de 2,000 personas en el día del Pentecostés. Y él dijo: estos no son llenos de mosto como vosotros pensáis. Esto es lo que estaba dicho por el profeta Joel cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y él empezó a hablar con denuedo y autoridad. Y Raboazón